están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a la semana 28 en la asignatura de matemáticas. El día de hoy vamos a estar trabajando con un tema que se llama figuras y cuerpos geométricos. Es un tema que ya estuvimos viendo la semana pasada y que hoy le vamos a dar un pequeño repaso para continuar aprendiendo sobre las figuras y cuerpos geométricos. El aprendizaje esperado es construye y describe figuras y cuerpos geométricos. Debemos de recordar que una figura geométrica es una representación visual de superficies planas, ¿sí? Y se conforman de lados y ángulos. Y un cuerpo geométrico son elementos que ocupan un volumen en el espacio. A diferencia de las figuras, los cuerpos geométricos son abultados, no son planos. Por ello, tienen tres dimensiones: alto, ancho y largo. Y están compuestos por figuras geométricas, ¿sí? A continuación vamos a ver ejemplos de figuras geométricas. Tenemos figuras geométricas planas como el triángulo, el cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecio, trapezoide, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, eneágono, decágono, una circunferencia o bien círculo, ¿sí? Bien, recuerda que en clases pasadas te he estado comentando que a las figuras se les da un nombre de acuerdo al número de lados que tiene y a su número de ángulos. El que tiene 3 lados, triángulo. Hay varios que tienen 4 lados, como el cuadrado, el rectángulo, el rombo, el romboide, el trapecio, el trapezoide, pero cada uno tiene características específicas, ¿sí? El cuadrado, por ejemplo, todos sus lados son iguales. En el rectángulo tiene 2 lados iguales, cortos, y 2 lados iguales, largos. El rombo tiene lados iguales, pero no tiene ángulos iguales. Por eso tiene esa forma de diamante. El romboide, pues tiene sus lados inclinados. Es muy parecido a un rectángulo, pero tiene lados inclinados. El trapecio, todos sus lados, al menos este que te estoy mostrando ahorita, todos sus lados son diferentes, ¿sí? Y en un trapecio común tiene 2 lados largos diferentes y 2 lados que son inclinados, que esos sí son iguales. El trapezoide se caracteriza porque todos sus lados son diferentes. El pentágono tiene 5 lados, hexágono tiene 6, el heptágono tiene 7, el octágono tiene 8, el eneágono tiene 9, el decágono tiene 10, ¿sí? Bien, y por otro lado, el círculo pues no tiene lados, tiene curvas. Bien, como ya te estuve comentando, cada uno recibe un nombre por sus características. Pero, ¿qué debemos hacer para identificar las figuras? Primero, observar muy bien. Después, y como paso número 2, verificar si tiene lados curvos o rectos. 3, contar el número de lados. Y 4, relacionar el número de lados con los nombres de las figuras. ¿De acuerdo? Tú ya a este punto debes de conocer varias figuras y también debes de conocer algunos nombres. Entonces, tú puedes relacionar el nombre con la cantidad de lados, ¿sí? Bien, por aquí tenemos algunas figuras. Tenemos 6 figuras. Vamos a escribir el nombre de cada una, ¿sí? Hasta arriba y como primer figura. Tenemos una figura de 3 lados, ¿sí? ¿Cómo se le llama a esa figura de 3 lados? Triángulo. Después tenemos otra figura, pero esta tiene 4 lados, ¿sí? ¿Cómo se le llama a una figura de 4 lados iguales? Cuadrado, ¿sí? Tenemos por acá una figura verde de 5 lados. ¿Cómo se le llama? Pentágono. 5, pentágono. 6, hexágono. 7, ¿qué es esta? Heptágono. Y por último tenemos una figura de 8 lados que se llama octágono. ¿De acuerdo?
Muy bien, vamos a avanzar. Ahora vamos a entrar con los cuerpos geométricos. Recuerda que en los cuerpos geométricos podemos encontrar prismas, pirámides, esferas, cilindros y conos. ¿Sí? Bien, ¿qué es un prisma? Pues un prisma es un poliedro, que quiere decir que tiene varias caras, que tiene muchas caras. Tienen dos caras iguales y paralelas llamadas bases, ¿sí? Caras iguales, las de abajo, ¿sí? Son sus bases, en donde está sentadito. Y sus caras laterales son paralelogramos, ¿de acuerdo? Todas van paralelas, van conectadas unas entre sí. Y tenemos prisma triangular. Recuerda que te he dicho en otras clases que los prismas reciben su nombre de acuerdo a la figura que tienen en sus bases. Entonces, si esta tiene una base triangular, pues se le llama prisma triangular. Si esta, contamos cuántos lados tiene, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tiene base de 6 lados, entonces quiere decir que es un prisma hexagonal, ¿sí? Este tiene bases rectangulares, entonces es un prisma rectangular. Y este tiene una figura de 5 lados en su base, entonces es un prisma pentagonal. El prisma tiene distintas partes. Las caras, por ejemplo, son cada uno de los planos que forman un cuerpo geométrico, ¿sí? Estas son caras. Pero recuerda que estas son caras paralelas y se llaman bases, ¿sí? Las demás puedes llamarlas caras laterales. Y estas son caras, pero son mejor conocidas como bases. También tiene vértices, que son los puntos en donde coinciden los lados, y aristas, que son las líneas donde se encuentran las caras, ¿sí? Estos son los vértices, estas esquinitas, y las aristas son estas, ¿de acuerdo? Y los prismas, como te había dicho, hay prisma triangular con base triangular, hay prisma cuadrangular con base de cuadrado, hay prisma pentagonal con base de forma de un pentágono y hay prisma hexagonal con base de un hexágono. También podemos clasificar las pirámides según el número de lados de su base. Se clasifican en pirámide triangular, ¿sí? Su base es un triángulo. Si es una pirámide cuadrangular, la base es un cuadrilátero de 4 lados. Si es una pirámide pentagonal, la base es un pentágono de 5 lados. Obviamente un pentágono pues tiene 5 lados. Pirámide hexagonal. La base es un hexágono, que quiere decir que tiene 6 lados. Si es una pirámide heptagonal, la base tiene 7 lados. Si es una pirámide octagonal, quiere decir que su base es un octágono y que tiene 8 lados. ¿Sí? Su base. Fíjate muy bien. En prismas y en pirámides siempre tenemos que observar la base, porque al final de cuentas siempre va a terminar en pico. Y sus lados siempre o la mayoría de las veces van a ser triángulos, si te fijas. Mira, en todos son triángulos los lados, ¿sí? Y termina con vértice, con un piquito, ¿de acuerdo? Los prismas, como ya te había dicho, son cuerpos geométricos formados por dos bases y sus caras son paralelogramos. El nombre del prisma depende del polígono que tenga como base. Esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Puede haber prismas triangulares con base de triángulo, prisma cuadrangular con base de cuadrado, prisma pentagonal con base de pentágono. Tiene caras laterales, tiene aristas, que son las líneas que hay entre cada cara, son donde quedan pegaditas. El vértice, que son las esquinas, las bases, que son las caras que van arriba y abajo, ¿de acuerdo? Siempre van a tener dos bases, ¿sí? Bien. Las pirámides, pues son cuerpos geométricos formados por una base y sus caras laterales son triángulos. Esto ya te lo había comentado. El nombre del prisma depende del polígono que tenga como base. Puede ser triangular, cuadrangular, pentagonal.
¿sí? Y tiene un vértice en la cúspide, en la punta, una base que define su nombre, aristas, estas también son vértices, y caras laterales, que siempre van a ser triángulos. Bien, ahora que ya estuvimos trabajando con este tema, que ya estuvimos repasando y viendo un poquito más específico sobre las pirámides, porque en la ocasión pasada sí habíamos visto pirámides, pero no tan específico, ¿sí? Ahora quise agregarte esto de pirámides para que distingas un prisma de una pirámide, ¿sí? Bien, en tu cuaderno vas a realizar esta actividad. Primero vas a anotar la asignatura, después viene la fecha, lunes 22 de marzo del 2021. Y la primera instrucción, porque son varias. Dibuja 6 figuras geométricas y únelas con su nombre, ¿sí? En este espacio de abajo vas a dibujar las figuras. Pueden ser en desorden y después las unes. Primero vas a dibujar un triángulo, después un cuadrado, después un pentágono, después un hexágono, un heptágono y un rectángulo. Ahí están las 6 figuras. Puedes acomodarlas como tú prefieras y después unes con su nombre. Puede ser de distintos colores, puedes colorearlas bien bonitas, que sea un trabajo bien presentable, ¿sí? Bien coloreado, bien hechas esas figuras. Para hacer figuras siempre debemos utilizar una regla, ¿sí? Un juego de geometría. A lo mejor tú no sabes bien ahora lo que es un juego de geometría completo, con escuadras, con reglas, ¿sí? Pero puedes utilizar una regla para realizar estas figuras, ¿sí? Bien, una vez que hayas realizado eso, vas a dibujar 4 prismas y los vas a unir también con su nombre. Vas a dibujar primero un prisma triangular. Acuérdate, el nombre a los prismas se les da por sus bases, entonces quiere decir que este va a tener una base triangular y que sus lados pues van a ser paralelos, ¿sí? Un prisma rectangular, su base quiere decir que va a ser un rectángulo. Un prisma hexagonal, su base va a ser un hexágono. Y un prisma pentagonal, su base va a ser un pentágono, ¿de acuerdo? Bien, entonces, fíjate bien cómo vas a realizar tus prismas. Puedes fijarte en los ejemplos que te he dado a lo largo de esta clase o a lo largo de las clases pasadas. Tú ya estuviste trabajando con estas figuras, ¿sí? En la clase pasada del viernes estuviste trabajando con ello, ya viste ejemplos, ya dibujaste tú. Ahora vas a poner en práctica lo que ya aprendiste en esta actividad, ¿de acuerdo? Bien. Y por último vas a dibujar 3 pirámides y vas a unirlas con su nombre. Vas a dibujar una pirámide triangular, otra pirámide cuadrangular, que quiere decir que entonces va a tener una base triangular, termina en pico. Acuérdate que los lados de una pirámide tienen que ser triángulos. Después viene una pirámide cuadrangular con base de cuadrado, sus lados deben de ser triángulos y termina en pico. Una pirámide pentagonal quiere decir que va a tener pentágono. Acuérdate, ¿cuántos lados tiene? 5. Entonces, si tiene 5 lados, pues va a tener también 5 triangulitos que vayan unidos. ¿De acuerdo? Terminan en piquito. ¿Sí? Si necesitas ayuda, si a lo mejor no te acuerdas muy bien de cómo era una figura y no la pudiste encontrar a lo largo de este video, recuerda que puedes enviarme un mensaje, puedes hacerme una llamada o preguntarme, ¿sí? ¿Cómo es esa figura? Y ya yo te daré pistas, como ahorita lo estuve haciendo a lo largo de esta clase. Te apoyaré para que encuentres esa figura, ¿de acuerdo? Bien, entonces esta sería la actividad del día de hoy. Por último, vamos a cerrar esta clase con la frase de esta sesión. La frase de esta sesión es usa cubrebocas, ¿sí? Acuérdate que es importante usar cubrebocas, protegernos,
proteger a nuestra familia para estar lo mejor posible, que no nos enfermemos, ¿sí? Y esto solamente lo vamos a hacer poniendo en práctica hábitos de higiene, lavado de manos, uso de cubrebocas o careta en caso de ser necesario, ¿de acuerdo? Bien, esto sería todo por la clase del día de hoy. Espero hayas aprendido un poquito más sobre este tema. Te veo en la siguiente clase, cuídate mucho y te mando un abrazo. Hasta luego.